datos con formato de fecha. Hay muchos tipos de formatos de fecha y se puede elegir entre diferentes tipos al editar el tipo de campo. Una de las formas más comunes es el día, mes y año. En España, en Estados Unidos, pues normalmente suele ser el mes, el día y el año, es al revés. Creo que en Japón es el año, el mes y el día, diferente. Pero nos dice que, bueno, se puede elegir entre diferentes tipos al editar el tipo de campo. Una de las formas más comunes es el día, mes y año, donde D representa el número de días, M representa el número de meses y Y, year, representa los últimos dígitos del año. Bueno, si nosotros establecemos aquí fecha, date, ¿de acuerdo? Sabemos que en entrada requerida podemos poner si es obligatorio que metamos una fecha o no, podemos dejarlo con entrada requerida o sin entrada requerida, podemos poner un valor determinado, por ejemplo, una fecha determinada, X día, ¿de acuerdo? X día, X mes y X año. Y en el ejemplo de formato, si nosotros hacemos clic aquí, que me parece interesante hacer clic aquí, podemos establecer la alineación, si será a la izquierda, en el centro, a la derecha, justificado, relleno, distribuida, etc. Y en el formato, fijaos la cantidad de formatos que tenemos aquí de fecha. Se pueden meter. La más estándar que sería día, mes y año. Podríamos establecer hasta con el día de la semana, viernes 31 de diciembre de 1929, día, mes y año, ¿de acuerdo? También con este formato, 31 de diciembre, vamos, un montón de tonterías, un montón de formatos de tamaños diferentes. También tenemos, fíjate, año, mes y día, mes y año solamente, diciembre solamente el mes, por trimestres, bueno, una barbaridad que podéis crearos, de formatos disponibles, que, bueno, la barbaridad, la cantidad de formatos que tenéis disponibles son completamente asombrosos. Aquí lo tenéis, y bueno, hay una cantidad muy específica. Aquí podrías definir el idioma del campo, inclusive si por ejemplo quisieras inglés Estados Unidos, pues si quisieras inglés Estados Unidos, fijaos que si yo hago clic en idioma me voy a inglés Estados Unidos, me va a dar los campos diferentes y aquí se me va a adaptar al uso o formato de fecha de la zona. Normalmente en Estados Unidos yo tengo primero el mes, luego el día y luego el año. Así que fijaos aquí que sería diciembre 31, 99, 1999. Aquí lo tendría diciembre 31, 1999, incluso el día, Friday. ¿De acuerdo? O sea que cuando vosotros hacéis clic en idioma, vais a tener la posibilidad de que aquí a la izquierda en formato vais a tener todos los formatos de fecha relacionados con ese idioma. Por ejemplo, si me voy a España, a Español Ecuador, pues aquí veo que los formatos de fecha son muy parecidos, o por no decir exactamente iguales, que los formatos de fecha de España. Si me voy a Español de México, pues también tengo lo mismo, ¿no? Así que cuando hacéis clic aquí en español o en idioma, y seleccionáis un determinado idioma, tendríais, por ejemplo, los campos correspondientes a cada idioma. Si me voy a japonés, fijaos que tendríais aquí inclusive ya escrito con letras japonesas. O sea, lo tenéis todo. ¿De acuerdo? Yo de momento voy a seleccionar español España, el que estaba. ¿De acuerdo? Español España. Y aquí tendréis los tipos de campo. ¿De acuerdo? El formato, bueno, ahí lo tenéis. Muy bien, de momento este es el código de formato que tenemos aquí, día, mes y año, ¿de acuerdo? Yo voy a darle a cancelar, porque bueno, voy a darle de momento a cancelar, no vamos a establecer ningún tipo de formato, solamente estamos explicando un poco por encima cómo es date, porque bueno, si yo le hubiera dado aquí a formato y hubiera seleccionado esto, pues ya tendríamos que este formato se escribe de esta manera, D, que es el día, comillas, de diciembre de 1900, de MMM, que sería diciembre de 1999. Y esto se escribiría día, mes y año. Esto os permite poder escribir vuestros propios formatos de fecha. Esto os permite escribir vuestros propios formatos de fecha, lo cual es bastante potente. Bien, como hemos visto, hay muchos tipos de fecha, pero me podéis decir, por ejemplo, bueno, pero si yo quiero poner primero el mes y luego el día.
Y esto yo lo quiero hacer en español España. Bueno, aquí no lo vas a encontrar en formato porque no te lo pone, ¿no? Porque no es normal ese tipo de formato de fecha. Pero bueno, para hacerlo, si nosotros hacemos clic aquí, recordad que días es DD, o D representa día, M representa mes y E representa año. Pues fijaos qué fácil. Voy a borrar todo esto, me va a saltar al campo definido por el usuario y yo ahora voy a poner mes, barra, para poner primero el mes, DD, día, barra, AA, año. Bueno, pues ahí tenemos que primero insertaría el mes, que es mayo, luego el día, 18, y luego el año, que sería 03. Muy bien. Vamos a seguir toqueteando. Voy a meter más M's, a ver qué pasa. Pues fíjate, ya me cambia a letra. Me dice mayo. 4 M's ya me pondría el mes completo. Voy a meter más días. Pues si yo meto más días, me diría el día de la semana. Por ejemplo. Fijaos lo que ocurre. Yo puedo tener 18, pero si meto otro día más, otra vez del día, ya me va a saltar al lunes. ¿Vale? Fijaos la potencia, mayo, lunes. Voy a meter más a 1903. Ya me saldría los 4, los 4 dígitos. Esto de fecha de 1903 es una fecha orientativa, ¿de acuerdo? Vamos a borrar más cosas. Vamos a poner, por ejemplo, D, D, comillas, o mayo, comillas, coma, esto voy a poner aquí más cerca, mayo, de, y ahora voy a poner aquí comillas, del, comillas, a. Mayo, 18, 18, aquí voy a poner en vez de del, perdón, de. Bueno, pues fijaos lo que he hecho aquí. Mayo 18 de 1903. He puesto una fecha a mi antojo. He puesto MMMM, que sería el mes, coma. Los textos que queráis poner aquí, por ejemplo, los textos que queráis poner aquí, ya sabéis que se ponen entre comillas, ¿de acuerdo? Entonces, ponemos comillas, el texto que queramos escribir, en este caso una coma, comillas, un espacio, DD que representaría el día, 18, abrir comillas, DE, cerrar comillas, ya nos aparece aquí el D, y luego el año. ¿Veis que la potencia a la hora de escribir es extraordinariamente grande? Voy a borrar esto y voy a poner, pues, por ejemplo, el día, voy a poner un texto que sería, por ejemplo, mi ciudad. Voy a decir Madrid, A, comillas, o Madrid, A, coma, espacio, voy a poner el día de 2 días, a 18, y ahora voy a poner espacio, no voy a poner a 18, ahora voy a poner espacio de, ahora voy a poner el mes, mayo, comillas, de, y ahora voy a poner el año. Madrid a 18 de mayo de 1903. Fijaos cómo la cantidad de formatos que se pueden establecer en fechas son absolutamente increíbles. ¿De acuerdo? Bueno, voy a darle a cancelar. Yo creo que ya hemos visto la fecha de manera extensiva y ahora vamos a irnos a hora o time. También podríamos definir el formato de hora. Hora, time. Al usar este tipo de campos se aceptan datos en un formato de hora. Hay muchos tipos de formatos de horas que se pueden elegir. Este campo muestra la hora, los minutos y los segundos separados por 2 puntos. Bueno, si nos vamos aquí abajo a ejemplo de formato, también podemos elegir muchos tipos de formato de tiempo. Y fijaos lo que tenemos aquí. Tenemos, bueno, hasta con PM, si queremos poner MPM, si queremos poner hora, minuto, segundo, si queremos solamente poner hora y minuto, y bueno, manejando los campos como hemos visto antes, ya sabéis que si ponéis a MPM os va a saltar automáticamente si es AM o es PM, en fin, os va a salir todo tipo de formatos disponibles, hasta para centésimas de segundo, la potencia es absoluta, e inclusive hasta podríais definir la fecha unida de la hora, porque ya sabéis que DD es día, MM es mes, AA es año, o si ponéis los 4 va a salir el dígito completo, y luego HH es hora, MM es minuto, y SS es segundo, ¿de acuerdo? O sea que bueno, la definición
Si ponéis el segundo con coma, bueno, pues tendríamos muchas más opciones, centésimas de segundo, segundo, de todo, ¿de acuerdo? O sea que la potencia es absolutamente monumental. Bien, ese sería el tipo de campo. Hemos visto el de fecha, hemos visto el de hora, y ahora podemos ver el de fecha y hora, que también lo tenemos aquí, que es el time stamp. Dice, este campo es la combinación de los campos fecha, date y hora, time. ¿Se pueden cambiar los formatos de fecha y hora utilizados en este campo? Bueno, pues en este campo nos permitiría más flexibilidad porque podríamos meter fechas y horas. Si nos vamos aquí a ejemplo de formato y hacemos clic aquí, pues tendríamos la posibilidad de establecer más cosas. Fijaos que ya tendríamos aquí fecha y aquí tendríamos hora. Te podríamos ponerla más completa. También podríamos hacer un formato personalizado metiendo nuestro propio código como hemos aprendido a realizar antes. Y luego tenemos finalmente otro tipo de campos, que es el sí o no, o booleano, boolean, que lo vamos a encontrar por aquí. Aquí lo tenemos, sí, no, boolean. Y este tipo de campo nos dice que vale para lo siguiente. En este campo se permite usar un sí o un no como entrada, lo cual es un término común del glosario Boolean, Boolean Glossary. Eso también es para el lenguaje SQL. Pero bueno, principalmente el campo sí-no es un campo en el que nada más que nos permite dos entradas, un 0 o un 1, sí o no. Y bueno, nos va a venir muy bien, pues por ejemplo, si nosotros queremos definir pues una opción en la que nada más que tenemos dos opciones posibles. Por ejemplo, mayor de edad o menor de edad. Pues, sí o no. Es decir, mayor de edad, haces clic aquí, en menor de edad, haces clic aquí. Sí, solamente dos estados, sí o no. Bueno, para eso es el tipo de uso de un booleano, normalmente. Luego tenemos otro tipo de campo, ¿de acuerdo? Que es el imagen o long var binary, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver por aquí, que es el imagen long var binary. ¿Y para qué es este campo? Bueno, pues como la propia palabra dice, este campo está diseñado específicamente por si queremos meter una imagen como una entrada en el campo. Es decir, tú te creas una base de datos de empleados, y cuando el empleado vaya a trabajar para ti, dice, oye, sácate una foto con la cámara web, te sacas una foto, te sientas delante de la cámara web, que te vamos a sacar una fotito, te guardas el archivo JPG o lo que sea, y automáticamente lo metes como entrada, y cuando tú vayas consultando tus bases de datos de empleados, te van saliendo sus fotos y sus caras, vamos, al estilo más puro del gobierno, con los DNI o con los documentos de identidad y la gente ahí, vamos, o sea, una chulada impresionante. Te permite meter fotos e imágenes asociadas a la base de datos. ¿De acuerdo? Luego tenemos otro campo que es el binario. Hay dos tipos de binario, el var binary, binario, o el binario fijo, binary. Vamos a ver este primero, el binario. Y nos dice binario, var binary. Este campo se establece para manejar cualquier tipo de código binario que se desee entrar. De hecho, incluso puede incluir diferentes tipos de archivos, incluso cifrados. Bueno, este tipo de campo nos va a permitir meter solamente ceros y unos, y principalmente se utiliza para añadir a la base de datos, de la misma manera que hemos añadido a la base de datos una foto, añadir un programa informático cargado a la base de datos. Esto es muy complejo, ¿vale? No creo que lo vayáis a necesitar, pero programadores o gente que hagan diseños de base de datos avanzados sí que pueden querer utilizar este campo. Luego tenemos otro que es el binario fijo o binary, y nos dice lo mismo, similar al campo binario anterior, solo que debe ajustarse a una longitud fija en términos de caracteres. Y luego tenemos otros, ¿de acuerdo? Other, fijo, otro. Y otros, este campo básicamente es el tipo de campo, este campo es básicamente el tipo de campo que se usa como un todo propósito para cualesquiera otras cosas. Básicamente se puede introducir cualquier cosa aquí, incluso códigos binarios para imágenes, sonidos, ficheros, etcétera, lo que sea, con lo cual este es un campo que principalmente no vais a toquetear, no vais a usar mucho. Si yo vengo aquí ya volviendo al tema de apellidos, que el tipo de campo que se asocia a los apellidos normalmente es un tipo de campo de texto, y el más estándar va a ser el texto varchar, que lo vamos a encontrar aquí, lo tenemos aquí, texto varchar. Para volver a este tipo de campos, porque ya luego seguiríamos creando más campos de la base de datos, si nosotros volvemos aquí tenemos la longitud, que se nos ha cambiado. Si yo clic, por ejemplo, en el registro anterior, vemos que tenemos una longitud de 100 caracteres. Aquí abajo se me ha puesto una longitud de una
burralidad, una bestialidad de caracteres. Yo voy a poner una cosa más coherente. Yo voy a decir, por ejemplo, 150 caracteres aquí abajo. Un valor predeterminado lo voy a poner. Pero si yo me voy a